todos y todas, bienvenidos un día más aquí a Vegan Dress Chic. Para todos aquellos que no me conozcáis, os dejo por aquí abajo mis redes sociales, la que más utilizo es Instagram. Bueno, pues ahora que ya llegan estas fechas ultra mega navideñas, todo lleno de colores, todo lleno de ilusión, villancicos por todas partes, es el momento de consumismo. Sí, ¿por qué no? Porque la Navidad está completamente relacionada con el consumismo. Bueno, ya, bajo un poco, que he empezado con mucha furia. Os dije que os iba a dar recomendaciones para todos aquellos y aquellas que tengáis que hacer un regalo, que os apetezca hacer un regalo a una persona vegana o no vegana, pero que ese regalo tenga pues los valores con los que vosotros os sintéis identificados. Os voy a nombrar también algunas marcas, no os voy a decir todas porque van modificando, se van cambiando y también van por dependiendo de vuestros estilos, pero os las voy a dejar todas aquí abajo en la cajita de descripción. Antes que nada, para mí el mejor de los mejores regalos, y os lo tengo que decir de todo corazón, experiencia, ¿no? Ya puede ser un viaje con esa persona, ya puede ser irte a comer o a cenar a un restaurante, hacerle tú algo con tus propias manos, invitarle al cine, iros a, no lo sé, a una escapada, a hacer camping, ese tipo de cosas. Lo tengo que decir, lo siento, que para mí es el mejor regalo, porque mientras estás haciendo esa actividad, sí o sí van a salir experiencias, van a salir momentos y van a ser anécdotas y algo crecimiento mutuo. Pero por supuesto entiendo también que no siempre se puede regalar eso y que a veces hay momentos en los que, bueno, que llega un cumpleaños, llega Navidad y tienes que hacer ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, ahora, como os digo, os voy a comentar ideas que creo que os pueden ser guays. Una de ellas es ropa, por supuesto. Entonces, bueno, como veis, yo tengo una de las sudaderas que estaba vendiendo. Y bueno, para todos y aquellas que me seguís por Instagram, sí que no será la primera vez que lo veis. Sabéis que he tenido bastantes diseños y los he estado vendiendo todos por Instagram, que es de una tienda online que yo tenía, que os dejo el vídeo arriba en la parte superior por si queréis ver un poco la historia. Y nada, comentaros que por ahora no habrá nuevos diseños y que me quedan algunas, así que no sé si cuando estéis viendo el vídeo me quedarán, pero preguntadme. Y que, bueno, el próximo año, si todo va bien, a lo mejor pues hago alguna sueltecita, ¿de acuerdo? Aunque no sea mi principal actividad hacer ropa. Hablando en general, ya no solo de la marca que yo vendo, sino otras, considero que, bueno, si es en relación con vuestros valores, por supuesto que sea una marca vegana. Y para mí, para que sea ética, sí que es cierto que pienso que tiene que tener una cadena de producción pues sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no haya explotación detrás. Entonces, aunque puedas encontrar en algunas marcas, no me quiero especificar, pero en algunas marcas sí que podéis encontrar muchos productos veganos, pues para mí, desde mi punto de vista, no es ético. Entonces, os he dejado algunas marcas, la mayoría sí que es cierto que son de calzado, porque es lo que más demanda suele tener, pero que sí que venden, como digo, pues productos que son éticos, que podéis regalar a esa persona y que va con vuestros valores. Y además, si es vegano o vegana, lo agradecerá un montón. Para que veáis, por ejemplo, yo tengo de esta marca, también tengo de cositas de verano. Estas en concreto están hechas con corcho, sí que es cierto que me he comprado algunas que llaman un poquito más la atención. Y las que tengo de verano son con piña, porque también pues buscaba que fuera un material más sostenible. Pero también tenéis más normalitas, en color negro, botines. Y bueno, ahora os dejaré en la cajita de descripción también muchas otras marcas que, bueno, que yo ahora mismo a lo mejor no tengo aquí porque no tendría que sacarlo todo, pero para que podáis ver ejemplos. Quería hacer un hincapié en esto sobre el tema de los precios, y es que en el tema de la ropa, sobre todo, veréis que los precios pues son bastante distintos a los que a lo mejor estáis habituados en cadenas pues de fast fashion, como se llama, ¿no? Que es cadena de producción pues rápida. Y esto me gustaría, lo hablaremos más adelante, que intentéis no sesgarlo. Es decir, si ahora mismo, por ejemplo, en vuestro momento no entra dentro de vuestra budget, no entra dentro de vuestro presupuesto, lo entiendo perfectamente, pero por favor intentad trabajar en que eso no es que sea muy caro, porque en lo que tenemos que trabajar es en reducir la compra de esos productos y que cuando llegue el momento de comprarlo no pasa nada gastarnos 50, 60, 100 euros, porque habremos hecho un ahorro tan grande que no nos va a suponer tanto. Además de que si tiene ese coste es porque se ha pagado un buen salario a las personas que hay detrás, se ha pagado en unas buenas condiciones y el material es bueno. Otra opción que también me parece muy buena, complementos, monederos, relojes. Os dejo algunas marcas aquí abajo que están muy bien y que tienen
que son éticas. Y puede ser una maravillosa opción también si quieres hacer algún tipo de detalle. Otras ideas que me parecen también que son muy chulas es tema de cosmética, burbuja, cremas, burbujas me refiero del tema del baño, cuidado personal. Eso puede ser una maravillosa idea. En tema de cremas, sí que es cierto que deberíais tener un poco de cuidado porque dependerá muchísimo del tipo de piel que tenga esa persona, pero hay cosas un poco más generales como pueden ser pues burbujas de baño, jabones, que yo creo que a toda persona le encanta, y más si sabéis, por ejemplo, el aroma que más le gusta. Hay distintas marcas, en esta que os estoy mostrando, como veis, es Lush, pero bueno, hay muchísimas otras que tienen un montón de opciones. Esta, por ejemplo, es My Boob en la estación del norte de Valencia, que ahora se están cambiando a otro establecimiento. Y muchas otras que podéis encontrar pues, o en herbolarios o en sitios así, que son cruelty free y vegano. Acordaos de que sean las dos. Os dejé un vídeo explicativo de cuál es la diferencia y exactamente por qué fijaros en ello. Es un poquito al apartado Gordy Vegan. Vale, aquí por ejemplo os voy a mostrar, bueno, os dejo una publicación que hice recientemente de una marca que me gusta mucho, que es de chocolate. Entonces una buena opción también es pues regalar algún tipo de chocolate o algún tipo de producto. Siempre intentad que sea pues lo mayor saludable, que esté a gusto de la persona, por supuesto, pues que no tenga mucho azúcar, cositas así, o este queso que me encanta, o sea, opciones que a lo mejor esa persona pues no conozca, hacerle un pequeño pack con estos productos y regalárselos, puedo asegurar que le va a gustar. Otra cosa que me parece que es un puntazo, mega puntazo, y yo creo que cualquier persona que sea vegana creo que puede ser muy interesante, es productos que ayuden al zero waste, es decir, la reducción pues de, sobre todo está mucho más enfocado en tema de plástico, pero lo que diríamos que son residuos. Os dejo aquí algunas marcas que trabajan con ello y puede ser perfectamente pues como un kit para poder cuando vayáis a comer fuera o a cenar fuera con sus cubiertos, con la pajita, como que venga también a juego con una bolsita, o si es mujer, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el cuidado personal, la copa menstrual y todo este tipo de productos que me parece que son una pasada, que son muy útiles y necesarios a día de hoy. Si queréis algo muchísimo más general, por ejemplo, podéis utilizar pues botellas. Mira, os voy a enseñar una en concreto que tengo yo por aquí. Esta es de Closka, por ejemplo, y es de vidrio de aquí debajo. Y esto de aquí abajo se abre y puedes ponerte o distintas cosas que te gusten. Hay un montón de botellas más distintas, también todas con cristal, así que no os preocupéis que en ese sentido hay un montón de opciones. Dentro de este apartado Zero Waste también puede ser interesante pues regalar a lo mejor el típico cepillito de bambú con dentífrico o un par de productos también del aseo personal que hemos comentado anteriormente de las marcas que os he dejado aquí abajo, hacer un pequeño pack. Siempre os digo que lo ideal es echarle un poco de imaginación. ¿Por qué? Pues porque pienso que si a la persona que le estáis regalando, digo yo que es porque le tenéis aprecio, entonces pues ponerle un pequeñito como toque personal siempre queda muy guay. Espero que os haya sido útil este vídeo, sobre todo como os digo lo tenéis todo más organizado en la cajita de descripción. Sobre todo, antes de nada, antes de irme, recordad que las navidades no solo es buscar el regalo perfecto, sino es disfrutar ese tiempo con las personas que más queréis, porque es lo que de verdad deberemos valorar. Intentar reducir el consumismo, reducir la compra de cosas que no nos hacen falta y valorar más pues el juntarnos todos en una mesa, comer, cenar y disfrutar. Espero que paséis unos maravillosos días con la gente que más queréis y nos vemos en el próximo vídeo, que como sabéis es dentro de unos días, que es sobre los propósitos que tengo para este nuevo año. Un besito muy grande. Luego no veis todos de estos aquí que son los que me gustan a mí, ¿vale? Porque no veis, reducir lo que es el tema del plástico. Guay, estos son de mis favoritos, que directamente los aplicáis, a Carlos le encantan.